Muy buen día, estimados colegas. Mi nombre es Eduardo Ayala Tandazo. Yo soy docente y abogado en la región Piura. En esta oportunidad quería analizar el Decreto Supremo 020-2023. Este Decreto 020-2023 habla justamente, establece aspectos de la contratación y renovación. Pero sin embargo, la renovación solamente está como algo teórico, ¿no? Pero el cronograma era en diciembre y ya pues esto ha salido casi a fines de diciembre. O sea, lamentablemente es difícil hablar de una renovación. Por eso es que nosotros confirmamos que no existe la renovación y lo vamos a ver en la norma. Bueno, antes de esto, teníamos que hablar del 13 de diciembre, ¿no? El 13 de diciembre salió un comunicado, el número 151-2023, sobre el proceso de contratación docente 2024. Estimados gerentes regionales, directores regionales de educación y directores de la unidad de gestión educativa local, el proceso de contratación docente 2024 iniciará cuando haya concluido el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial. Y esto es a partir de febrero, porque recuerden que más o menos hasta fines de enero se dio pues con la última norma, creo que la 144, se establecía que el cronograma de la última entrega de resoluciones era hasta el 30 de enero. Por tanto, se comunica que la primera etapa, referida a la renovación del contrato docente de las instituciones educativas de educación básica prevista para el mes de diciembre, no se implementará. Quedó claro ahí. Al respecto, se informa que se emitirá una nueva norma técnica que regulará el proceso de contratación docente 2024. Para cualquier consulta sobre el tema, los invitamos a comunicarse con el especialista normativo. Bueno, eso fue el 13 de diciembre y efectivamente se publicó el decreto supremo que aprobaba esa norma, ¿no? Que regule el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación del profesor y su renovación de contrato nuevamente lo menciona. La menciona, pero teóricamente, porque digamos que el tiempo o la temporalidad no va a dar, ¿no? No va a dar por más intenciones. Yo creo que hay un vacío, una contradicción. Eh, ya sabemos que es de la educación básica y técnico-productiva en el marco de la Ley 3328, ley que establece la medida de materia educativa y dicta otras disposiciones. Este decreto exactamente salió el 23 de diciembre del 2023. O sea, ya prácticamente sin tiempo. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí? ¿Cuál es la finalidad? Seleccionar y asegurar la contratación oportuna de profesores idóneos para el ejercicio de la función docente en los programas educativos y en IES públicas de educación básica y técnico-productiva antes, durante el año escolar lectivo. Cuestiones básicas porque son 59 páginas, ¿no? Algo importante, la revalidación de títulos, lo menciona aquí también, es el procedimiento mediante el cual se otorga eficacia en el territorio nacional al grado o título otorgado por la institución educativa extranjera, como consecuencia de haber superado una evaluación académica realizada por la universidad licenciada para prestar el servicio educativo superior universitario en el Perú. Esto aclaramos por los títulos de los extranjeros, que seguramente para contratación va a estar más difícil porque se han nombrado muchos colegas, han habido el tema justamente de excedencias y ahora muy pocas plazas, hay muchos colegas que se quedan sin nombrarse porque ya estamos en acto público, que es la última fase. Entonces va a estar mucho más peleado, por qué no decirlo. Ya saben que el Rederesi, ahora están mirando bastante el Rederesi, es el registro de deudores de reparaciones civiles, ¿no? Y el RNCC, Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Bueno, aquí hay una conformación y funciones del comité, ¿no? La UGEL, que tenga la condición de unidad ejecutora, conforma mediante resolución directoral el comité de contratación docente en adelante, dice, ¿no? El comité. Eso también hay que tener en cuenta. En el mes de diciembre de cada año debe conformarse este comité. Entonces, ahí un poquito para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto va a ser muy fundamental. El comité está conformado por 3 miembros titulares con sus respectivos miembros alternos, ¿no? Es competencia del UGEL, en base a su estructura organizacional, determinar los puestos o cargos que conforman el comité. En caso se convoque plazas en EIB, en Educación Intercultural Bilingüe, de alguna de las 3 formas de atención, eh, se incorpora como miembro un representante. A mí me parece que esto está bien. Están impedidos de formar parte del comité quienes se presenten como postulantes al procedimiento de contrato docente. Eso no se puede dar, ¿no? Quienes se encuentren en el RNCC, que ya lo hemos visto, quienes sean cónyuges o convivientes. Han habido algunos casos que se han presentado en algunas UGELs, ¿no? La esposa del especialista, ¿no?
etcétera. El comité lleva a cabo el procedimiento para la contratación de profesores de forma presencial y excepcionalmente podrá realizarlo de manera virtual. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que en algunos casos se brinde esas facilidades, pero ojo, el Ministerio de Educación también tiene que verificar porque muchas veces no lo hacen. Y a pesar de que dice, como por ejemplo, para presentar los documentos, algunos cusqueños o uno de otros lugares dicen, para presentar mis documentos, tengo yo que eh, mirar la página del Facebook. Miran la página del Facebook y dice, ¿se puede presentar presencial o virtual? Y ellos lo envían virtual y después les dicen que no, que es presencial. ¿Por qué cambian? Si aquí es bien clara la norma, aquí también dice. Así que te tiene que justificar las razones, ¿no? Si tiene que ser virtual. Asegura los medios virtuales o no presenciales para la ejecución del procedimiento, determinar la página web, deberá contar con la autorización de la ADRE sin perjuicio de la realización del control posterior. Recuerden que el control posterior es la verificación de los documentos a posterior. El comité ejerce sus funciones durante todo el año calendario. ¿Cuáles son las funciones del comité? Cumplir con el cronograma, contar con el libro de actas, publicar en forma física y virtual las plazas, verificar antes de la ejecución de la contratación por resultado de la prueba nacional, verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, verificar que los postulantes no se encuentren inmersos en algunas prohibiciones establecidas, hemos visto, el REDERESI, el RNSC, verificar que los postulantes cumplan con las condiciones establecidas para el acceso al contrato adicional por doble percepción. Aquí también es importante, ¿no? Mientras no haya el tema de incompatibilidad horaria, es decir, yo puedo salir de una institución a la 1 y entro a la 1:30 en una distancia de una localidad de 30, 40 minutos, o sea, ahí pues es incompatible, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí tiene que verificarse, ¿no? Tiene que verificarse. Por eso es que también hay una declaración jurada para control posterior, ¿no? ¿Y qué pasa si me detectan posteriormente? Me hacen devolver el dinero. Otro de los aspectos, verificar en la plataforma de la consulta pública de grados y título de educación superior del Minedu. Repetimos, esto no ha servido para nada prácticamente. Lo decimos así, porque solamente algunos títulos y lo que han hecho es verificación de títulos en la DREP, les han dado un documento así para decir aquí lo se gestionó, etcétera. Pero no sirve esta plataforma. Hacemos un llamado también al Ministerio de Educación que haga que esta plataforma pues sirva, ¿no? O tenga funcionalidad. En Sunedu sí, en Sunedu sí se ve, pues, ¿no? Sí se puede observar que rápidamente con tu DNI puedes verificar que el título está, pues, registrado, ¿no? Pero en el tema de los títulos pedagógicos es bien difícil. Ya cada UGEL tendrá que hacer ese trabajo, ¿no? Eh, Declarar como observado al postulante que en la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional no presente los documentos descritos en el literal A y B, ¿no? ¿Y cuál es el literal A y B? El literal A y B, aquí dice cumplir con el cronograma, contar con, bueno, creo que es, a ver un ratito, literal A y B, hay que leerlo bien. Literal A y B del numeral 23.1, 23.1. Está entonces más posteriormente, sí. Ya, seguimos. Declarar no acto al postulante que participando en la etapa de evaluación de expediente no cumpla con los requisitos de formación académica generales y específicos establecidos en la presente norma. Esto ya lo conocemos. Retirar del cuadro de méritos de la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional o de la etapa de la evaluación de expediente al postulante que habiendo sido observado no subsana las omisiones. Por favor, aquí también es importante establecer de que inmediatamente te hacen la observación hay plazos previstos y tú puedes presentar tus, digamos, subsanaciones en el plazo establecido, te lo dice ahí en el cronograma, hay que mirar el cronograma, no hay que hacerlo después. Porque ¿qué pasa si es después? Tendrías que presentar un recurso de reconsideración y a veces para resolverlo tienen 15 días y eso demora mucho y a las UGELes les conviene a veces demorar más porque ya se vencen los plazos. Absolver reclamos, esto tienen que entender, absolución de reclamos, ¿no? Suscribir, entregar o remitir actas de adjudicación. De la participación de los veedores. Es importante que también el director del UGEL debe solicitar la participación de alguna de las siguientes entidades como veedores: la Fiscalía de Prevención del Delito, el órgano del control institucional, los sindicatos, el Consejo Participativo Local, yo creo que también los colegios profesionales, ¿no? También son importantes que se pueda solicitar. Las organizaciones gremiales deben contar con la inscripción vigente y el registro de organizaciones sindicales, ¿no?
Esto también es importante tenerlo en cuenta. El Minedo, ¿cuál es su responsabilidad? Lo vemos rapidito, publicar el cuadro de méritos, prepublicar las plazas, habilitar a través del DITEN también el tema de los códigos Nexus, ese es su trabajo, trasladar a DREUG los reportes del personal. Eh, Van a comunicar esta vez los condenados por la comisión de delitos comprendidos en la ley 29988 a fin de que se resuelva el contrato, ¿no? Ahí hay varias cosas, inclusive hay unos aspectos también de terrorismo y todo eso, ¿no? Van a eliminarlo directamente. También remitir a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe a la SUGEL la base de datos del Registro Nacional de, de Docentes Bilingües, ¿no? Entonces también eso también van a pasar esta situación, ¿no? Monitorear a través de tenga a nivel nacional el cumplimiento de la presente norma, responsabilidad de cumplir con las funciones y obligaciones establecidas en la norma, validar en coordinación con los genes las vacantes, publicar el listado final de vacantes, verificar la existencia de las vacantes y aprobar mediante acto resolutivo el cronograma del procedimiento. Todo esto tiende a que va a haber un cronograma y ese cronograma tiene que validarse. Un cronograma que también va a tener pues una situación, una significancia nacional. Asegurar que cada UGEL coberture a lo largo del año las plazas docentes vacantes, para lo cual deben generar reportes actualizados con periodicidad semanal. Aplicar acciones de control posterior, eso sí tiene que hacerlo sí o sí, la DRE, también la UGEL hacen el control posterior. Depende, porque a veces es una UGEL operativa, y la DRE entra a tallar ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Suspender o supervisar que las vacantes adjudicadas en la jurisdicción correspondan a las publicadas. Esto también ha habido un gran problema. El Ministerio de Educación reportaba plazas que han sido reportadas por la UGEL, pues la UGEL se equivocó, el Ministerio daba por ganador a un docente. Entonces, todo esto tienen que capacitarlos también, porque han habido muchos errores, ¿no? Expedir las resoluciones de aprobación de contratos a través del sistema Nexus. Todo esto tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y en las CIES, la responsabilidad de las instituciones educativas de los directores, a también informar oportunamente a la UGEL las vacantes temporales generadas por ausencia del profesor durante el año lectivo previo a la propuesta. O sea, van a tener que informar todo esto. Si el profesor no ha asumido el cargo al cuarto día antes del inicio de la vigencia del contrato, recuerda que 3 días consecutivos ya es abandono, ¿no? Tienen que informar inmediatamente. El otorgamiento de posesión de cargo. Si la vacante publicada no corresponde a lo requerido en la IE, también tiene que informar de inmediato, no hacer demorar al profesor. Si el profesor contratado no cumple con el perfil académico requerido para la vacante en la que ha sido adjudicado, si el profesor presenta su renuncia también, todo eso se tiene que informar. Y además deben ser comunicados en el plazo de 24 horas. Miren, aquí dice proponer al profesor para ser contratado según los criterios dispuestos para la contratación por situaciones diferenciadas, cautelando que cumpla con los requisitos dispuestos en la presente norma. Sin embargo, más pesa un poco el tema de los tiempos. Y aquí es el título 3 donde ya tenemos que hablar, sino que yo me he ido un poco para ver esas partes que son fundamentales, tenerlas en cuenta, las anteriores. Pero aquí el capítulo 1 del título 3 dice etapas de la estructura del procedimiento de contratación docente. El procedimiento de contratación docente se lleva a cabo a través de 3 etapas. La primera, la renovación de contrato, que no va a haber porque es en diciembre, por eso nos quedamos con la segunda y la tercera. La segunda dice contratación por resultado de la prueba nacional y contratación por evaluación de expediente, donde entran todos, inclusive lo de la prueba nacional. Si a mí me tocó escoger en el cuadro de medio, pero no es la plaza que me conviene, me puedo ir a expedientes. Asimismo, se pueden realizar contratos docentes en situaciones diferenciadas reguladas en la presente norma. Entonces, renovación de contratos, dice, según la norma, ¿no? Se realiza en el mes de diciembre de cada año. Por eso esto es contraproducente. Casi ha salido fines de diciembre de la norma y te habla de la renovación. No hubiesen puesto la renovación en todo caso. No lo hubiesen puesto. Porque hay muchos colegas ilusionados que han estado pensando que ahora les iban a renovar. Porque hay directores que están muy contentos con ellos, pero no hay renovación. Plazas de educación básica con título de profesor o licenciado en educación o plazas de educación técnico-productiva, que más que todo la ETP es la que más se presta para este tema de renovación. Pero vamos a la segunda y la tercera. Bien clarito dice aquí.
Contratación por resultado de la prueba nacional se realiza entre la tercera y cuarta semana de enero. Y ahí hay un tema bien importante porque hasta el 30 de enero van a dar las resoluciones, ¿no? Eso es lo que dice el cronograma de nombramiento, es decir, ¿no? De acto público. O sea, hasta ahí tienen plazo, pero ya el acto público está cerrando también. Entonces, la tercera o cuarta semana ya empieza la contratación por resultado de la prueba nacional. Pero hay que ver un tema, el tema de educación física, ya lo vamos a ver porque siempre publican en febrero, ¿no? A veces publican ese tema de las resoluciones. Participan los postulantes que rindieron la prueba nacional de acuerdo con el cuadro de méritos publicado. Es decir, si yo di el examen, el 2022 servía para cuadro de méritos 2023 y 2024. Yo sigo en el cuadro de méritos. Nadie me puede sacar del cuadro de méritos. No, pero yo no me puedo nombrar porque yo renuncié a una plaza. Te pueden abrir proceso, pero tú sigues en el cuadro de méritos de contratación. Los postulantes presentan sus documentos ante la UGEL que seleccionaron para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. No puedes escoger otro UGEL. Quede claro, no puedo escoger otro UGEL. ¿Mm? El comité establece el procedimiento para el desempate de acuerdo con los criterios establecidos en la presente norma. Sí. Establecido el desempate, se procede a la adjudicación por orden de méritos y la emisión del acta correspondiente y la resolución que apruebe el contrato. Tengo unos anexos en Word. También me puedes escribir a mi WhatsApp. De aquí te dejo mi número y te los paso en Word, ¿no? Ya. Tercera etapa, contratación por evaluación de expedientes. Todo el mes de febrero, ¿no? Se convoca cuando se agotan los cuadros de mérito de la prueba nacional y aún existen plazas vacantes desiertas, que ahora va a estar un poco más difícil, va a estar más peleado, eso hay que ser sincero. Los postulantes deben presentarse con título pedagógico, bachiller en educación, egresados en educación, estudios concluidos o no concluidos en educación, titulados o con estudios concluidos o los estudios que acrediten los perfiles adicionales. Es decir, que pueden estar egresados de los pedagógicos, de las universidades, inclusive hasta el año pasado habían hasta el séptimo ciclo. En caso de no existan postulantes con mayor nivel de formación académica, excepcionalmente para las de educación intercultural bilingüe, del nivel inicial de la zona amazónica se permite postulantes con quinto de secundaria y experiencia docente mínima de un año. O sea, mira, o sea, ahí sí hay posibilidades, pero tienen que ser de la zona. ¿M? Tienen que ser de la zona, por eso ahí hay que mirar bien eso. Y el contrato por situaciones diferenciadas, bueno, este contrato docente se realiza en las situaciones particulares, porque son diferenciadas, ¿no? En plazas que se ubican en IE por convenio. Y esto ha pasado, y yo quiero detenerme aquí porque en acto público están deteniendo los actos públicos. Yo no estoy en contra de eso, porque yo entiendo el malestar de los profesores, pero dicen, ¿por qué estos profesores logran nombrarse si tienen menos puntaje? No entiendo, dice, pero es que hay que entender que hay un convenio, y esto lo voy a mostrar aquí. Yo sé que también estoy de acuerdo con la meritocracia, pero hay un decreto ley 23211 del año 80, del 25 de julio, donde hay un acuerdo suscrito por la Santa Sede y el Estado. Y fue justamente en los años 80, ¿no? Los años 80, y aquí está bien clarito, que se dio, ¿no? Y es un acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Y uno dice, no, pero saquen las plazas porque tienen que quitar esto. No, el señor Morales Bermúdez firmó esto, ¿no? Este convenio marco, ¿no? La Santa Sede y la República de Perú, deseosas de seguir garantizando de manera estable y de conforme a las nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado peruano para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación, han determinado celebrar un acuerdo sobre materia común interés. A este fin, su santidad el sumo pontífice Juan Pablo II, aquí está, Juan Pablo II, o sea, es un convenio bien alto, y Morales Bermúdez, presidente de la República de Perú, han nombrado sus plenipotenciarios respectivamente a su excelencia reverendísimo Monseñor Mario Tagliaferri, nuncio apostólico del Perú, y al excelentísimo señor embajador Arturo García. O sea, es un convenio marco, inclusive internacional, ¿no? La Iglesia Católica del Perú goza de plena independencia y autonomía, además en reconocimiento de la importante función ejercida
en forma histórica. Sí, el Ministerio de Educación tiene a cargo las plazas, yo entiendo, de verdad entiendo, pero esto es ya a nivel legislativo, ¿no? O sea, si uno no puede decir, agarrársela con los señores de la DRE, las UGELES, yo entiendo que es meritocrático, que todas las plazas deben salir, pero este tema es legal, es jurídico. Si alguna vez se quiere dar la verdadera meritocracia, deberían abrir todas estas plazas y no pedir carta. Pero este convenio que se hizo entre el representante Juan Pablo II y el presidente del Perú en ese tiempo, es un decreto ley y aquí está. Solamente eso quería dar a conocer porque yo he visto que un poco quieren que se cumpla el tema meritocrático y dejen sin efecto la carta de la iglesia, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y debería el Ministerio de Educación ver la forma también de que todos tengan libertad para postular, pero yo creo que el Ministerio no lo hace por eso. Bueno, en empresas que se ubican en IE por convenio o IE que tienen facultad de proponer de acuerdo con su convenio. En plazas vacantes del área curricular de educación religiosa a propuesta del ODEC. Las horas del área curricular de educación física, mis colegas de educación física del nivel primaria, igual o menor a 15 horas que quedaron desiertas de la primera etapa, a propuesta del director. ¿Se acuerdan que el oficio 119 que salió en septiembre, que dijo las plazas menores a 15 horas no pasan a ser orgánicas para nombramiento? Y quedaron muchas, aún se recuperaron algunas para que se puedan nombrar, pero otras no permitieron. Ya, estas plazas van a pasar justamente, ¿no? El nivel primario igual o menor a 15 horas que quedaron desiertas en la primera etapa a propuesta del director de la IE. Esas horas. Ese contrato por situaciones diferenciadas. Propuesta en plazas vacantes por reemplazo con vigencia de hasta 30 días a propuesta del director. Pero ¿qué pasa? Que el tema de la propuesta del director tendría que ser aquí establecido con estos parámetros, ¿no? En las bolsas de horas iguales o menores a 15 horas que resulten desiertas en la segunda etapa y las plazas que queden desiertas luego de la tercera etapa previa propuesta del director, siempre propuesta del director. O sea, si el director va a cobrar bastante interés aquí y auge cuando tenga que proponer en los contratos en situaciones diferenciadas. Casi es como una cuestión privada, ¿no? El cronograma para el procedimiento de contratación. El Ministerio de Educación a través del DITEN elabora y comunica a cada DRE el cronograma de actividades. Luego la DRE en la última semana del año, mediante acto resolutivo, aprueba y ya está por salir ese cronograma regional para el procedimiento de la contratación. Y nos dice eh, el cual inicia desde la tercera semana de enero y concluye como máximo el último día hábil del mes de febrero. Las actividades referidas al procedimiento de contratación en sus distintas etapas se detallan en el anexo 2. Así que es bien importante tener en cuenta la visión y el cronograma. Yo sé que varios están en acto público, pero los cronogramas son muy importantes. La DRE y la UGEL publican el cronograma en los medios de comunicación masiva. Los plazos aprobados por el Minedu para realizar las actividades señaladas en el cronograma pueden ser modificados por los comités. Ojo, de acuerdo a tus posibilidades también, ¿no? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto, que son lejanos a veces, sí puedes, señor director de la DRE UGEL, ¿no? Siempre que no se reduzcan los plazos señalados por las actividades asignadas a los profesores que participan en el procedimiento de contratación. La modificación sí se puede dar, ujú, mediante una resolución. Para la cobertura de las plazas de educación física del nivel primaria, el cronograma se ajustará considerando la aprobación de los padrones. Es lo que les digo, esto demora. El año pasado salió casi para marzo y a los profesores les contratan la quincena y ahí demoran, no les dan los bonos muchas veces porque no completaron los años lectivos, no entran a la IRS, que es el sistema del Ministerio de Economía. Por eso nosotros como educación física vamos a también hacer lo posible para presionar para que exista eso. De acuerdo con la disponibilidad presupuestal también de la DRE UGEL asignada a estas plazas que corresponde a que 1.958 plazas se convirtieron en orgánicas y pasaron al nombramiento en diferentes regiones del país. Por eso que hay que tener en cuenta esto. De las vacantes. Artículo 13. Para el procedimiento de contratación de profesores se consideran como vacantes las siguientes. Las plazas orgánicas y eventuales correspondientes al cargo descrito en el sistema Nexus. Esto es fundamental. El Nexus manda.
pero que no se demoren esta vez. Las plazas temporales que se generan por ausencia de un profesor, licencia, sanción. Hay varios colegas que están sancionados y dispuestos a a las UGELs, perdón, designación, encargaturas. Hay varios que están como regidores, destaque, vacaciones o funcionarios públicos, perdón, vacaciones del profesor con función de director, inasistencia a su centro de trabajo, separación preventiva o retiro u otra situación administrativa. Todas esas plazas que se van a generar van a estar vacantes. Las bolsas de horas mayormente en educación física, ¿no? En EBR nivel primario, las bolsas de horas del área curricular de educación física es que sí es exclusivo en base al reporte en Nexus respecto al número de plazas y techo de bolsa de horas programadas conforme a la información registrada en el aplicativo informático, el AIRS. Yo siempre he dicho, cuando a ti te contraten, tú ándate a la DRE o a la UGEL, de acuerdo que sea ejecutora o operativa. ¿Qué es ejecutora y operativa? Operativa que no tiene presupuesto, lo maneja la DRE. Ejecutora maneja su propio presupuesto. Entonces tú tienes que ir y preguntar, yo me encuentro en el AIR, ¿qué es eso? Es el aplicativo informático para registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, según lo estipulado en la Directiva de Programación Multonal. ¿Me encuentro aquí? No. ¿Tengo que hacer algún documento para ingresar? Sí, tienes que hacerlo, porque si no, pierdes bastantes derechos en materia económica. En la EBR, nivel secundaria, lleva avanzado bolsa de horas de acuerdo al cuadro de horas aprobados por resolución UGEL o DRENO, según corresponda. Es que tienen bastante, digamos, peso los reportes que hacen la DRE y ahora también ha habido errores, ¿no? Siempre en el AIRS, según lo estipulado en las directivas, ¿no? Así, del uso autorizado de la DRE hacia el UGEL en su jurisdicción, ¿ya? Esto también lo anoté porque me parece que las plazas orgánicas y temporales cuya vacancia se genere a partir del 1 de marzo de cada año se encuentren disponibles a dicha fecha en mérito al acto resolutivo. Por ejemplo, las reasignaciones, encargatura, destaca, esas van a ir saliendo, colegas. Designación, licencias de retiro voluntario, esos van a ir saliendo. O sea, todo el año va a haber, van a ir tratando de sacar más plazas porque acabamos de salir de un nombramiento. No forma parte del procedimiento en el numeral total de plazas vacantes que han sido identificadas y o declaradas excedentes en la IE y que hasta la fecha de su publicación no han sido reubicadas a otra IE o programa educativo. Su publicación genera responsabilidad. En este caso, bien importante, este, en las vacantes y la publicación nos dice aquí que no forma parte del procedimiento el número total de plazas vacantes que han sido identificadas y declaradas excedentes. Esto es un problema. Colegas que le están notificando que están excedentes, no saben qué hacer. Estamos llevando esos casos. La información sobre las características y tipo de IE deben ser verificadas con el padrón de IE que aprueba anualmente el MINEDO. La información sobre el tipo de gestión y dependencia de la IE son las que figuran en el escale. Esto ya lo conocemos, pues en escale te da toda la información. La DRE y UGEL publican a nivel regional el consolidado final de vacantes. Ojo que hay que estar muy atento, ¿no? Además, el tema de las plazas orgánicas, plazas eventuales, plazas temporales por ausencia del profesor, bolsa de horas. Ojo que vuelvo a repetir, aquellos colegas que recién les han dado su título van a tener que pasar al tema de contratación por expediente. No, pero yo di la prueba única nacional. Sí, pero tu título no te lo dieron antes del 5 de julio o el 5 de julio de 2022, sino después. Es decir, que era expedientes porque te van a verificar tu título. Tiene que también tener en cuenta eso. Sí, pero me permitieron. Sí, pero ahora van a sancionar ya. No han sancionado. Deberían sancionar porque muchos mintieron. Sí, yo tengo y diste tu examen y para ubicarte en el cuadro de méritos, pero en realidad tu título todavía no salía. Por lo tanto, merecen una sanción. Lamentablemente, se van a molestar conmigo, pero esa es la norma. Porque la norma dice que tu título tiene que salir hasta tal fecha. Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no? Eh, Luego dice, las vacantes unidocentes, las vacantes deben contener la publicación. Bueno, aquí hay cuestiones bien importantes. Aquí la renovación de contratos suena bonito, pero dice, durante las 2 primeras semanas del mes de diciembre. Pero lo que pasa es que se amplió los plazos, porque sí iba a haber renovación, pero se amplió mucho. Se amplió.
hasta acto público. Y acá solo hablan del mes de diciembre, del mes de diciembre, ¿no? Ahí es donde hay un tema pues preocupante, ¿no? El profesor que debe ser evaluado y no desea la renovación de su contrato presenta su desistimiento o desistimiento a dicha evaluación ante la dirección de la IE conforme al formato establecido en el anexo 18. La UGEL, para el caso del profesor contratado con discapacidad acreditada, comunicará al comité de evaluación el procedimiento para la evaluación de desempeño para la renovación de contrato. Pero arriba dice que es durante las 2 primeras semanas en EVE, EVA y EBR, educación especial, alternativa y irregular. Eh, el profesor contratado que desistió de la evaluación de desempeño laboral o el profesor evaluado que no tuvo evaluación de desempeño no podrá seleccionar. Es como una norma dormida que la han sacado a última hora, ¿no? La renovación de contrato no está permitida que los docentes que cuenten con una doble protección. Bueno, pero ¿para qué? Aquí ya viene la renovación de contrato, pero es en diciembre, ¿no? O sea, prácticamente cae de maduro esto. Mm, No olvidar todas esas cositas. Para la evaluación, dice Comité de Evaluación para la modalidad, estas modalidades, sesión en forma presencial, la calificación de cada aspecto determinada por consenso, debe existir, de existir discrepancias, hay un voto dirimente. El evaluado que no se encuentre conforme con los resultados de la evaluación puede presentar su reclamo, el cual es absuelto por el comité, para lo cual el postulante deberá recoger el resultado de su evaluación. Ya sabes que es importante siempre los recursos de reconsideración, ¿no? Y aquí está todo el tema de renovación de contrato, pero el tiempo, salvo que, aunque yo lo veo difícil porque comienza en enero, bien complicado, habría que esperar, pero ahí te dice diciembre, o sea, no coinciden los tiempos. Y viene todo unos artículos que hablan de la publicación del listado, ¿no? Pero en realidad habla de la renovación, pero el cronograma no va a dar, no va a dar, porque es a diciembre, ¿no? De hecho, yo veo aquí el análisis que no hay renovación. Requisitos requeridos para contratación docente, ya, ¿no? El postulante debe cumplir con los requisitos de formación académica. En la segunda etapa, por resultados de la prueba nacional, los descritos según el grupo de inscripción. Y en la tercera, por evaluación de expedientes. O sea, más estamos en la segunda y en la tercera, ¿no? Y hay que presentar unos, les dije que los puedes descargar también, ¿no? Los anexos. Rápidamente pones en Google anexos al contrato 2023. Eso hice ayer y los bajé en Word. Y ahí viene gozar de buena salud, disponibilidad que permite ejercer la docencia. No es que de ahí entro y digo estoy enfermo, no puedes mentir tampoco en eso. Tener menos de 65 años hasta un día antes del inicio de la vigencia del contrato. Requisitos específicos para adjudicarse. Una plaza vacante de una guía ubicada en zona de frontera, el adjudicado debe ser peruano de nacimiento y se acredita con la declaración jurada. Para adjudicarse una vacante del área curricular de religión, ya sabes que es una cárcel o de, ya te lo expliqué. Consideraciones generales sobre la documentación requerida de los postulantes. En cuanto a los títulos de profesor o licenciado en educación o de segunda especialidad en educación, se debe verificar lo siguiente. Para la contratación por resultado de la prueba única nacional o la prueba nacional, la emisión de título debe haberse efectuado hasta el inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma, o sea, hasta el 5 de julio del 2022. Y para la contratación de evaluación de expedientes y situaciones diferenciadas, el registro del título debe considerarse hasta la fecha de presentación del expediente. O sea, hasta ahí debe estar tu título, ¿no? Igual tratamiento para la contratación por resultado de la PUM. Hasta la presentación del expediente, dice que. Ojo, ¿ah? Para la contratación por evaluación de expediente y situaciones diferenciadas, el registro del título debe considerarse hasta la fecha de presentación del expediente. ¿Mm? Igual tratamiento para la contratación por resultado del PUM. Ah, igual te va a pedir, entonces, te va a pedir. El postulante que se presenta al proceso de contrato con título pedagógico no universitario deberá presentar el acto resolutivo emitido por la DRE o la entidad que escribió. Acuérdate que tienes que llevar tu resolución. Y yo creo que en evaluación de expedientes sí es en el momento que presentas, ¿no? Claro, pero ahí entra también una prelación, porque también hay intitulados, ¿no?
sino que están hablando exclusivamente del título. Se reconocen los títulos expedidos por universidades, institutos y escuelas de educación superior autorizadas por el Minedu. Deben estar registrados por la DRE, igual que el nombramiento, ¿no? Los títulos profesionales en educación y de segunda especialidad otorgados por las universidades deben estar registrados por SUNEDU. Eso ya sabemos. Eh, sí, SUNEDU y el otro por la DRE, ¿no? ¿Por qué te impedirían? Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave bajo cualquier marco normativo. Es que hay algunos colegas que lo sancionan y el siguiente año dice, ya terminé este, prácticamente, ¿no? Y puedo postular. Pero si tú ya quedas excepto, si ya cumpliste, pero aquí te dice haber sido sancionado administrativo por falta muy grave bajo cualquier marco en los últimos 5 años. ¿No? O sea, imagínate que eh, al 2023 estuve sancionado por una falta muy grave, entonces voy a tener un impedimento ahí. O sea, mejor dicho, tiene que ser más o menos el 2017, hasta ahí más o menos en una falta muy grave, entonces 18, 19, 20, 21, 22, más o menos esos años ya no ya han pasado. Esos, o sea, tengo 5 años que no he cometido una institución. Tiene que estar excepto esos 5 años que está pidiendo. Haber sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo con cese temporal en el cargo sin goce desde 30 y un días hasta 12 meses, salvo haya transcurrido como mínimo 2 años desde que cumplió la sanción. Ahí está, más o menos esto es lo importante. 5 años, si fue muy grave, ¿no? 2017 más o menos, que haya terminado, sí puedes. Pero si está hasta el 2021, 22, dentro de los 5 años, no puedes. Aquí, si ha sido el 2023, no puedes. Pero si, por ejemplo, fue el 2020, sí puedo, porque tengo 2 años, me pidieron, ¿no? De cumplir la sanción. Haber sido sancionado administrativa con acto resolutivo por entidades competentes bajo cualquier marco normativo con suspensión de cargo hasta 30 días calendarios, salvo que haya transcurrido un año. Yo creo que aquí RNCC, ¿no? Rederesi, ¿no? Servidores civiles, ¿no? De repente fui funcionario y tuve una ascensión. Y si estoy incluido actualmente, me van a buscar y me van a encontrar rápidamente, ¿no? Haber sido sentenciado por delito de doloso, haber sido sentenciado por delito de terrorismo, delito contra, esto es grave, pues, ¿no? Aquí te van a impedir todo esto. Haber sido sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en estas leyes. También tiene que ver un poco con el terrorismo, haber sido condenado por cualquier delitos previstos en el artículo 2, tener vigente una medida de separación preventiva. Claro, hay gente que en un colegio, en una UGEL, está sancionado todavía, no termina su sanción, pero se va a otro UGEL y postula. Te van a impedir. Ujú. Si inmerso en impedimento legal o judicial, también estar cumpliendo una jornada laboral de tiempo completo o alguna otra institución pública o privada que afecte el cumplimiento efectivo de la jornada laboral. Este también es importante, ¿ah? Si estás a tiempo completo en un sitio y quieres venirte a trabajar, no vas a poder. ¿Pues quién va a dictar pues 60 horas? Haberse resuelto su contrato por encontrarse inmerso en alguna de las causales establecidas si el postulante acredita no estar en curso en ningún impedimento para su postulación con la presentación de la declaración juradas. Eso ya sabemos. Eh, Algo más, ¿no? No otorga puntaje el requisito de formación académica, experiencia laboral u otro requisito solicitado para la modalidad educativa. Importante, ¿no? Este, Estamos hablando aquí de los resultados, la contratación por prueba nacional y contratación por evaluación. No otorga puntaje el requisito de formación académica, experiencia laboral u otro requisito solicitado para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento a la que presente el postulante. El postulante está en la facultad de elegir la vacante en un orden de prelación diferente al establecido, porque acá ya estás en cuadro de méritos, pues. Aquí estás en cuadro de méritos. El postulante que figura en el cuadro de méritos establecido por la prueba nacional que no cumpla con sustentar los requisitos mínimos de formación académica hasta la publicación de los resultados se considera retirado. Esto es, por ejemplo, en mención al título, ¿no? Que te decía, ¿no? O la carta, ¿no?
El postulante con título pedagógico en educación física o en computación informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló en el concurso. Uy, este es otro tema, ¿no? Porque yo soy de primaria y quiero elegir secundaria, no me van a dejar. Ojo con lo de educación física, solo a ellos, ¿no? Yo postulé primaria, no puedo escoger secundaria, no podría, va a ser complicado ahí, ¿no? El postulante para adjudicarse las vacantes con cargo profesor coordinador del ODEC, profesor coordinador, bueno, el postulante que no pueda asistir a la adjudicación puede nombrar a un representante o una carta poder simple. Eso sí ya lo hemos visto. El postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación o que estando presente decide no adjudicarse una vacante. Hay varios que dicen, no, esta plaza está lejos, no me interesa. Mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de nuevas vacantes. O sea, me quedo, pero no te sancionan. Antes te sancionaban. Esta acción puede ser reservada en una única oportunidad adicional. De no adjudicarse en dicha oportunidad, queda retirado del cuadro de méritos. O sea, una vez la puedo hacer. Dos, tampoco me gusta. No, ya no. Mm. El postulante que figure en el cuadro de méritos de la contratación por resultado de la prueba nacional, esa es otra también. Esa es otra también, ¿no? Claro, claro. El postulante adjudicado puede presentar su desistimiento al comité antes de la emisión de la resolución de contrato quedando retirado del cuadro de méritos. Porque si no, va a haber un tema de, también abren proceso. Ujú. El postulante que no sea peruano de nacimiento para juzgarse en una vacante del área de curriculares sociales en la modalidad de BR a nivel secundario y ciclo avanzado debe acreditar, además de los requisitos de formación académica establecidos, los requisitos generales y requisitos específicos de una formación profesional complementaria en ciencias sociales. Claro, si vienes un extranjero quiere enseñar pues ciencias sociales va a estar complicado ahí. Muy bien, continuamos. Consideraciones específicas para la contratación por resultado de la prueba nacional. Aquí, por ejemplo, ya es un tema también de observación, pero recuerda que hay etapa de reclamos, hay etapa de recursos, ¿no? Ya haremos un zoom sobre esto. Y luego siguen ya los anexos, yo los tengo en Word para que los pueda llenar. Voy a hacer una especie de zoom para llenado de anexos, orientando, más adelante. Pero sí queda claro que no hay renovación, ¿no? Eso quiero dejártelo clarito para que no hayan problemas, porque por los tiempos, salvo que haya algún dispositivo para el tema de los cronogramas, que yo lo veo difícil porque viene el cronograma de finales de enero con febrero, ya para solamente la PUM, que es la número 2, el tema de la contratación por expediente.
Entonces ya lo veo un poco complicadísimo, ¿no? O sea, la primera etapa la veo descartada, la segunda y la tercera, y también por situaciones diferenciadas, pero de ahí lo veo complicado. Los anexos también son importantes, tenerlos en cuenta, ¿no? Formación académica, el acta de adjudicación, ya está todo listo, firmas post. Yo las bajé en Google, puse anexos 2023 en Word y salieron varias páginas y los verifiqué y los tengo. Casi está todo. Bueno, eso es lo que les podría adelantar de esta norma. Seguiremos analizándolo. Muchas gracias.